Bien, entonces continuamos con estos temas de cinemática de este curso de mecánica clásica. Bien, entonces, bueno, tenemos por aquí una definición del movimiento rectilíneo uniforme que se define el movimiento en el cual un objeto se desplaza en línea recta, por eso la palabra rectilíneo, línea recta, en una sola dirección, recorriendo distancias iguales en el mismo intervalo de tiempo. En todo momento se conserva una velocidad constante y al haber una velocidad constante no vamos a tener aceleración. Ahorita vamos a profundizar en esto. Bien, recordemos que la velocidad es un vector, entonces al ser constante no va a variar su magnitud ni su dirección de movimiento. Y aquí vemos, nos lo ejemplifica este GIF a través del movimiento de una tortuga, porque bueno, eso va a depender de la magnitud de la velocidad, pero es un movimiento, digamos, constante. ¿Qué es lo que notamos aquí? Están aquí dibujados algunos puntos que luego están marcados aquí en color rojo, y estos puntos describen las diferentes posiciones, digamos, a lo largo de la historia del recorrido de esta tortuga. ¿Y qué es lo que notamos? Que estas diferentes posiciones es como si hubiera la tortuga dejado ahí una marca de en dónde estuvo, ¿verdad? Y notamos que son uniformes, ¿verdad? Son espacios iguales. Podemos observar que son 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, y estos 10 centímetros ocurren en un mismo intervalo de tiempo, un segundo. Es por eso que la velocidad es 10 centímetros por segundo, porque cada segundo que pasa va a avanzar 10 centímetros. Entonces es un paso lento, constante, pero seguro, ¿verdad? Lento, constante, pero seguro. ¿Cuáles son esas características? El espacio recorrido es igual que el desplazamiento, en tiempos iguales se recorren distancias iguales, su velocidad es constante y al ser una velocidad constante la aceleración es cero. Vámonos a la definición de la aceleración. Dijimos que la aceleración es el cambio en la velocidad en un intervalo de tiempo, ¿verdad? Es decir, tengo velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, si mi velocidad es constante, ¿qué es lo que significa? Que la velocidad final y la velocidad inicial van a ser las mismas. Entonces, si tengo la misma velocidad menos la misma velocidad, ¿qué es lo que va a pasar con esta fracción? Que arriba voy a tener cero. 10 menos 10, cero. 5 menos 5, cero. Un millón menos un millón, cero. No importa el tamaño de la velocidad, arriba voy a tener cero. Cero dividido entre cualquier cosa, cero. Entonces es por eso que movimiento con velocidad constante no tiene aceleración. Esto es algo muy importante de identificar porque muchas veces en los datos nos va a decir que es velocidad constante, aun cuando ya habíamos visto ejemplos más avanzados, viene por ahí velocidad constante. Entonces tenemos que sacar este dato de ahí, que la aceleración vale cero. La fórmula utilizada es la definición de la velocidad, desplazamiento sobre tiempo, de la cual podemos despejar el desplazamiento como velocidad por tiempo o bien el tiempo desplazamiento sobre velocidad. De aquí luego podemos toparnos con otras versiones de esta fórmula que es simplemente eh, separar la, el desplazamiento, ¿verdad? Que el desplazamiento decíamos pues es posición final menos posición inicial y entonces en lugar de escribir el delta escribimos x final menos x inicial y de aquí pues podemos despejar. Esta es una fórmula muy común también que a veces aparece en los libros, que es despejando la posición final. Pasamos el tiempo multiplicando del otro lado y luego finalmente esta posición inicial que suma pasa del otro lado sumando. Bien, un ejemplo rápido nada más para ver estas fórmulas. Vemos que se trata de una corredora de Juegos Olímpicos, de la carrera de 400 metros planos, en donde
los últimos 50 metros los corre con velocidad constante. Bueno, para poner un diagrama completo y no nada más quedarnos con los 50 metros, vamos a dibujar toda la pista desde 0 hasta 400 metros planos. Y entonces en la posición 350 en el metro, en el recorrido, ¿verdad? De 350, corre a velocidad constante hasta llegar a la meta de 400, y esto ocurre en un intervalo de tiempo de 29 segundos. Queremos calcular la velocidad con la que recorre este último tramo, ¿verdad? Este último tramo. Entonces tenemos una posición inicial de 350, posición final de 400 y un tiempo de 29 segundos. Habrá quienes digan, no, pues es que es un desplazamiento de 50. Así es, también lo puedes resolver así de manera directa. Pero bueno, utilizando esta fórmula, posición final menos posición inicial sobre tiempo, pues vamos a sustituir los valores. 400 menos 350 sobre 29 igual a 1,72 metros sobre segundo. Y bueno, como estamos en un contexto de kilómetros por hora y como nuestras mentes relacionan más la velocidad de kilómetros por hora con la velocidad que comúnmente vemos en los automóviles, vamos a convertirlo nada más para ver a cuánto equivale 1,72 metros sobre segundo. Los metros los convertimos a kilómetros, metros lo ponemos abajo porque aquí en la unidad lo tenemos arriba y ponemos la equivalencia, 1 kilómetro, 1000 metros. Los segundos están abajo en la unidad de metros sobre segundo, entonces en la conversión van a ir arriba y los vamos a convertir a horas. Y ponemos la conversión directa, 1 hora, 3600 segundos, lo cual equivale a 6,2 kilómetros por hora, ¿verdad? Bueno, tampoco es una velocidad tan veloz, ¿verdad? Bueno, digamos que son números inventados, no son los números reales de los atletas olímpicos, ¿verdad? Bueno, 6,2 kilómetros por hora. Vamos a ver ahora, bueno, por aquí hay otro ejemplo, ese nada más lo voy a pasar, ahí ya está solucionado. Vamos a ver las características del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA, a veces también se le puede decir uniformemente variado, o en inglés tendrá otras siglas, es un movimiento cuya trayectoria es recta y la velocidad no es necesariamente constante. Esto porque existe una aceleración. Entonces, recordemos, a partir de la definición, a partir de la que conocemos como la definición de la aceleración, cambio en la velocidad, aceleración, cambio en la velocidad en un intervalo de tiempo. Es decir, que si la velocidad cambia, quiere decir que tengo aceleración. Y si la velocidad no cambia, quiere decir que la aceleración va a cero, lo que ya hicimos ahorita. Vamos a analizar estos diagramas de movimiento que probablemente después analices más a profundidad. Entonces vamos a suponer un desplazamiento hacia la derecha. Y entonces para MRUA ya habíamos visto este movimiento constante, ¿verdad? El diagrama de la tortuguita, el diagrama de la tortuguita, ¿verdad? En tiempos iguales se recorren distancias iguales. En MRU vamos a tener este caso de por aquí. eh, este caso de por aquí, vamos a tener dos casos. El primero se trata de un movimiento acelerado y observa qué es lo que pasa con estas posiciones. Aquí primero, estas dos posiciones están muy pegadas, la tercera posición se separa, la cuarta posición se separa más, luego se separa más y cada vez más. Esto me indica un movimiento con aceleración, es decir, aceleración positiva. Me voy mis desplazamientos son cada vez mayores. Mis desplazamientos son cada vez mayores, ¿verdad? Esa es la ventaja que tiene el movimiento acelerado respecto al movimiento uniformemente acelerado. Porque puede ser que un objeto con MRUA lleve 100 kilómetros por hora, pero siempre va a mantener esos 100 kilómetros por hora. A diferencia de un objeto que comienza en velocidad cero
pero que lleva una aceleración, no sé, de 2 metros sobre segundo, o una aceleración de, pues digamos, eh, que serán unos 20 kilómetros por hora, entonces, o quiere decir que va a estar acelerando, acelerando, eventualmente va a tener una velocidad mayor a la de MRU, ¿verdad? Y luego tenemos este segundo movimiento, ahorita vemos estas características, que es el movimiento desacelerado. El movimiento desacelerado, voy de un desplazamiento mayor a un desplazamiento menor, a un desplazamiento más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta eventualmente llegar a cero. Aquí tengo una aceleración negativa. ¿Qué es lo que está pasando con los diferentes vectores, desplazamiento, velocidad y aceleración? En movimiento acelerado, todos van hacia el mismo lado. Desplazamiento, velocidad van hacia la derecha y lo mismo que la aceleración. Esto lo que me provoca es que mi desplazamiento sea cada vez mayor. Voy a recorrer distancias cada vez mayores. ¿Qué es lo que sucede en el movimiento desacelerado? En los vectores, si analizamos, tanto el desplazamiento como la velocidad van hacia la derecha, porque este objeto sigue avanzando hacia la derecha, pero como su aceleración es negativa, esto lo que provoca es un frenado, ¿verdad? Volvemos a la misma definición, a este análisis de razón de cambio. ¿Cómo cambia la velocidad conforme cambia el tiempo? Si analizamos qué es lo que va a suceder cuando mi velocidad final es más pequeña que mi velocidad inicial, si este valor es más pequeño que este, pues arriba voy a tener negativo, voy a tener una aceleración negativa, ¿verdad? Que es precisamente este caso. Conforme voy frenando, voy teniendo velocidades más pequeñas. Y acá mi velocidad final es más grande que mi velocidad inicial, lo cual arriba me resulta un valor positivo, ¿verdad? Voy a tener aceleración positiva. Características del MRUA, cambia su posición al variar el tiempo, su trayectoria es igual a una línea recta, su velocidad va a cambiar con el tiempo y su aceleración es constante, ¿verdad? En la vida real, eh, pues los objetos no siempre, rara vez van a tener aceleración constante, ¿verdad? Nosotros, si pensamos en un auto, en una bicicleta, en una moto, en un scooter, constantemente estamos cambiando la aceleración, ¿verdad? Pisamos el acelerador, frenamos, avanzamos rápido, frenamos, ¿verdad? Porque pues el tráfico, los peatones que estén pasando por ahí, nos hacen frenar los semáforos. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Para estudiar la física tenemos que reducir la cantidad de variables. Entonces, pues primero lo estudiamos con variables, haciendo variables constantes para poder analizar cómo funciona los modelos y luego ya se puede ver análisis multivariable, ¿verdad? Pero eso ya se estudia en niveles más avanzados o ya con sistemas computacionales. Bien, los ejemplos los vamos a ver en una siguiente grabación.